que a cada uno de nosotros nos ha sucedido en alguna oportunidad que estamos en una situación de una conversación o esos WhatsApp que van y vienen, ¿no? Y estamos esperando la respuesta de algo en una conversación y sucede que hay un silencio. Esos silencios que traen a veces una sensación como de un interrogante, una sensación de expectativa. O a veces quedamos en silencio porque preferimos no contestar, porque a lo mejor nuestra contestación no va a ser muy buena y decimos, me callo y no contesto. O quizás se produjo esas que se nos pasa y decimos, no puedo hablar, no puedo contestar. Pero seguramente que los silencios en una conversación nos producen algo, un interrogante, ¿verdad que sí? A veces no nos gustan, porque decimos, prefería que me lo hubiera dicho, en vez de que no me haya dicho nada. ¿Verdad que decimos eso y después cuando nos dicen, ¿por qué me dijo eso? Pero bueno, así somos nosotros, ¿verdad? Y cuando se trata del silencio de Jesús, ¿qué produce en nosotros? ¿Qué produce cuando sentimos que no hay una respuesta de parte del cielo? Qué bueno es cuando sentimos que todo el cielo está abierto y hay lluvia y ahí la presencia del Señor, pero hay veces que da la sensación de que no se oye nada. ¿Se escucha? No, no se escucha nada. Hay un silencio de parte del Señor. Y esto trae en nosotros diferentes reacciones, ¿verdad? Trae diferentes reacciones, pero quiera que produzca una búsqueda en nosotros. Quiera que este silencio de parte del Señor nos lleve a buscarle, a encontrar qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Yo quiero compartir hoy una historia que quizás la conoces muy bien, y está en Juan 11. Abre tu Biblia y te voy a ir diciendo a medida que los versículos que vamos a ir leyendo. Juan 11, versículo 3. Dice, enviaron pues, ¿tienen ya? Juan 11, 3, sí. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El versículo 6 dice, cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Allí fue Marta a buscar a María para que el Señor la llamaba. Y saltamos al versículo 33. Dice, Jesús entonces al verla, la vio a María,
llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. El versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, gritó: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Muy bien. Creo que hemos vivido situaciones como estas antes de la resurrección. Hemos vivido situaciones donde pareciera que todo se acaba, ¿verdad que sí? Donde hay un cúmulo de acontecimientos en los cuales no vemos una salida y de repente vemos que todo se terminó. Y pareciera que no hay ninguna esperanza. Pero al leer este texto, nosotros nos damos cuenta de algo, que Jesús está siempre en cada situación. ¿Sabe que Betania era un lugar preferido para el Señor Jesús? El Señor Jesús tenía con la familia de Lázaro, Marta, María y Lázaro, y Betania era como el lugar donde él iba a desconectarse. Lo vemos siempre en los evangelios, que cuando él llegaba a Betania, después de a lo mejor alguna oposición que había tenido o para suceder algo importante en la vida del Señor Jesús. Y vemos que este lugar, a 3 kilómetros de Jerusalén, Betania, esta familia era algo especial para el Señor. Nosotros tenemos esas imágenes de esa mujer que derramó el perfume a los pies del Señor. Esas imágenes de verla a María sentada, cautivada, escuchándolo al Señor hablar y enseñarle. Y aún peleando con Marta, pero ahí estaba el Señor. El Señor era feliz en la familia, así como debe serlo en tu vida. Debes ser feliz estando contigo. Y ahí estaba el Señor. Este lugar era un lugar especial para el Señor Jesús. Y Él recibe una noticia de que Lázaro, el que amas, está enfermo. Y a nosotros nos sorprende la reacción del Señor. Porque nosotros lo que hubiéramos hecho era salir corriendo, dejar todo lo que estábamos haciendo y salir corriendo desesperados porque Lázaro estaba enfermo. Y nosotros nos sorprende esta actitud del Señor en el cual pareciera que no pasó nada. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que estamos en la misma condición? Donde decimos: Señor, no doy más. Señor, estoy harto. Señor, necesito que actúes. Señor, esta tarde necesito la respuesta, antes de las 5 de la tarde. Señor, la situación es a fin de mes, ya no tengo, Señor, antes de fin de mes. Y muchas veces hemos visto en los cuales estamos en situaciones donde parece que el Señor está demasiado ocupado y no escucha nuestra, o estará atendiendo con la OMS el tema del virus. Decimos, hay tantas otras cosas importantes, pero nosotros necesitamos ahora, Señor, la respuesta. Y encontramos un silencio, el silencio de Jesús. Un silencio que
nos llama la atención. Mira, ni siquiera él envía mensajeros para decirle, escuché la noticia. Ni siquiera envía mensajeros. Y a veces entendemos que muchas veces en medio de esta situación que parece en las cuales no hay más salida y el único que puede darnos la salida no está o no habla, estamos terminados. No hay nada más que hacer. Y esto es lo que estaba viviendo Marta, María y Lázaro, que no sabemos en qué estado de gravedad estaba, pero después tuvo grave y murió. Entonces vemos que la situación de ellas no era una situación fácil. Y al que tú amas y no hay respuesta, nos da que pensar. Pero hay algo que quiero que quede grabado en esta mañana en nuestros corazones. Dios está al tanto de la situación que nosotros vivimos. Dios está al tanto y Dios escucha tu oración. Dios escucha tu oración. Y esto es algo que tiene que estar grabado en nuestro corazón siempre, porque las mentiras del enemigo son grandes y nos hacen sentir que ese silencio es porque a Dios no le interesa de nosotros. Y no es la verdad, sino que hay un silencio de parte de Dios para que el proceso en el cual necesitamos estar traiga un propósito bueno, conforme a lo que Dios tiene. Amén. Y dice que después de unos días, Jesús dice, vamos a Betania. Los discípulos le dicen, Señor, tú no puedes volver a Judea. Allí la oposición está muy fuerte, tus enemigos quieren tomarte. ¿Cómo vas a ir a Judea? Y él le dice, voy a ir. El Señor podría haber enviado su palabra, que su palabra tenía poder como en tantas ocasiones. Su palabra fue enviada y el milagro sucedió, ¿verdad? Pero el Señor va personalmente. Y esto también tiene que afirmar nuestro corazón. El Señor no envía un mensajero para estar con nosotros en medio de los problemas. El Señor está personalmente contigo, conmigo, en cada situación de la que estamos viviendo. En esas situaciones donde pareciera que la cosa no va, que no hay más salida, donde escuchamos a veces historias y casos, donde le decimos, ¿cómo le digo? Donde hay una situación familiar destruida, donde están hijos, algunos en la cárcel bajo la droga y tantas situaciones terribles. Pareciera que no tenemos que decir, pero Jesús está en medio de esa situación. Allí cuando parece que está todo acabado, el Señor está y el Señor escucha. Y dice que el Señor llegó allí a Betania y Lázaro estaba muerto. Hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Estaba muerto. El Señor llegó tarde. El Señor llegó tarde. Y Lázaro estaba muerto. Muerto, muerto. No había esperanza. Cuando alguien está muerto, no hay esperanza. Es más, ¿no es cierto? Ya humanamente no había más nada que hacer. ¿Cuántas veces nos da la sensación que situaciones de nuestra vida ya no tienen más nada que hacer? ¿Lo has dicho alguna vez? Ya no tiene salida. Ya no hay esperanza para esta situación. Ya estoy cansado, estoy harto de esta situación. Ya no le veo salida, no hay más esperanza. Esta era la situación de Lázaro. No tenía esperanza. Humanamente no había más esperanza. Estaba ya sepultado y hacía 4 días. Y viene tanto Marta como María y le dicen una frase, las dos, que seguramente en sus tiempos con el Señor, sola las dos lo habrán repetido porque las dos dicen la misma frase. Y has visto que a veces cuando compartes con alguien y hablan y ya llega uno a sentir y habrán dicho, Señor no llega, el Señor no llega, mira que cada vez está peor, mira que los médicos lo han desahuciado, el Señor no llega, el Señor no llegó, el Señor no llegó.
Y al su encuentro con el Señor, ellas le dicen, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, Señor, si hubieras estado cerca mío, esto no hubiera ocurrido. Si hubieras estado conmigo, Señor, esto no hubiera acontecido. Y yo me pregunto, ¿estaban decepcionadas? Quizás sí. Tanto hablar entre las dos, el Señor no llega. El Señor dijo que nos amaba. El Señor ha estado con nosotros. El Señor no llega. ¿Decepcionadas? Yo creo que sí. Seguramente estaban decepcionadas. Decepcionadas porque tardó tanto en venir. Decepcionados porque no envió a alguien para decir, por su tardanza. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Pero ellas reconocían que si hubieses estado, se hubiese sanado. O sea, que ellas reconocían que había poder en el Señor. No es que ellas habían perdido la fe en el Señor. No es que ellas habían estado decepcionadas de que Él no podía hacer nada. Ellas estaban decepcionadas por el silencio del Señor. Por el silencio. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué no llegaste a tiempo? ¿Por qué no llegaste a tiempo? ¿Cuántas veces nosotros ponemos tiempos para que Dios conteste? Necesito que contestes ahora, Señor. Necesito una respuesta. Yo lo he hecho. Y he ido a su presencia para decir, necesito una respuesta. Señor, si tú me dices, casi un año entero, en el año 2004, 2003, yo le dije, Señor, si tú me hablas, yo no vuelvo a España. Estábamos en Argentina, habíamos vuelto. Y yo durante todo el año le decía, Señor, si tú me dices, yo me quedo en Argentina y no vuelvo a España. ¿Ustedes escucharon algo? Yo tampoco. Y volví a decirle, y los invitaban a las iglesias, y yo donde iba le decía, este tiempo en Argentina he vuelto a ser Argentina, porque claro, después de mucho tiempo uno pierde, no sabes ni de dónde eres. Y dije, pero ya en este tiempo, que fue el año de la enfermedad de todo, donde se descubrió la familia, yo decía, Señor, si tú me hablas, si me dices qué, ni siquiera quédate, ¿qué? Me decía, yo me quedo. Y había un silencio tan fuerte de parte del Señor hasta que cuando subí al avión todavía estaba esperando su voz que me hablara. Pero bueno, gracias a eso ahora tengo todas estas flores aquí al lado mío, ¿no? Si no, nos hubiera conocido todas estas flores que tengo aquí. Y yo pienso que ellas estaban decepcionadas de que Jesús no había estado en el momento que ellas no lo llamaron, pero le estaban indicando que había una necesidad. Y cuando Marta habla con el Señor y le dice, si hubiese estado aquí, el Señor le dice, tu hermano resucitará. Y me hace pensar Marta con su respuesta teológica, ¿no? Ella le hace una respuesta teológica, yo sé que resucitará, ta, ta. Y muchas veces nosotros tenemos respuestas teológicas a las situaciones que vivimos y no dejamos que el Señor nos explique. Qué diferente que hubiera sido que cuando el Señor le hablaba, ella decirle, Señor, explícame, ¿qué me estás diciendo? A veces nos da, ¿cómo voy a quedar mal ante el Señor? No te hagas problema de quedar mal ante el Señor. Con el Señor puedes ser tú mismo, que no hace falta que tengamos una apariencia. Y el Señor le dice de que su hermano iba a resucitar, pero ella entiende lo que en ese momento entendió. Y le manda a llamar a su hermana. Dice que cuando ella viene, yo creo que en el ambiente en el que el Señor estaba, era todo tan profundamente conmovidos por la situación, que está ese texto bíblico que siempre decimos cuál es el texto más corto de la Biblia. Jesús lloró. Pero es un texto tan tremendamente importante. Gracias a que figure ese texto en la palabra. Porque ese texto nos habla de que el Señor plenamente humano estaba comprendiendo y comprende
todo lo que significaba la muerte terrenal. Y aún algunos dicen que hasta su actitud ante el llanto era de enojo contra el enemigo que es la muerte, que habla que el último enemigo que será vencido es la muerte. Y el Señor allí, ¿no es cierto? Él, ante esta situación, Él llora. Y yo digo siempre, el Señor no le llama la atención a Marta ni a María y le dice, ¿qué hacen que están llorando si saben que después se verán en el cielo? Sino que Él no le recrimina porque ellas hacen duelo. Ellas están llorando por una pérdida y Él entiende ese dolor. Así que si tú tienes que llorar, llora. No pienses porque eres hombre, porque eres mujer, llora. Porque esto es algo que lo necesitamos, hacer duelos, mostrar cuando hay dolor en nuestro corazón. Necesitamos llorar. Y dice que Jesús va al sepulcro. Y allí va al sepulcro cuando ya no había más nada que hacer. Estaba todo atrofiado, ¿no? Le dice, Marta le dice, Señor, ni te acerques porque no debe ser buen olor el que hay. Y el Señor va al sepulcro. Y muchas veces nuestras situaciones son así. Hasta tienen mal olor. Y decimos, no quiero ya ni que me hables de esta situación. Ya he orado, ya he pedido al Señor, ya he confiado, ya he hecho de todo. He orado parado, sentado, acostado, de todas las formas. Ya no quiero saber nada. Ya esta situación está muerta. Ya no da más. ¿Y sabes qué? El Señor va al sepulcro, no como un pobre espectador resignado, sino va con propósito. Y muchas veces nosotros necesitamos ese silencio del Señor para permitir que aquellas cosas que nosotros estamos luchando con nuestras fuerzas se mueran, lleguen al punto que mueran, para que el Señor pueda resucitar y dar vida. ¿Cuántas veces tú has metido mano en el asunto tratando de solucionar cosas en las cuales ya has visto que no las puedes solucionar y sigues intentando con tus medios? Y a veces el silencio del Señor nos permite dejar que esa situación pueda solamente volver a la vida, pero cuando haya muerto, y nosotros tenemos que dejarle morir. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Me entiendes que muchas veces nosotros somos hacedores de nuestra historia? Queremos hacerla en el tiempo. El propósito de Dios, no, el propósito mío para mi vida. El plan que yo tengo con mi vida. Lo que yo sueño. No estoy diciendo que no sueñes. No estoy diciendo que no tengas propósito de Dios. Tenlos. Pero únete al Señor y que los propósitos de Él sean los que Él implante en tu corazón y en tu mente para caminar por ellos. Pero muchas veces nosotros somos los diseñadores de nuestra historia y nosotros queremos que Dios lo haga al tiempo, al momento, en la forma, en los planes que hemos determinado. ¿Es verdad esto? Sí. Tenía sueños, decimos. Yo tenía un montón de sueños y te podría contar los sueños diferentes que tenía. Y sí, tuve que llorar cuando entregué ese sueño que se me rompió. Y dije, Señor, seguramente que tienes algo mejor, que todavía estamos en discusión, pero seguro que Él gana. Seguramente que Él gana. Feliz estoy de que Él ha podido diseñar mi vida totalmente opuesta a la que yo la planeé. Porque cuando quiero pensar que hubiera sido mejor, digo, imposible que hubiera sido mejor, porque hoy no estaría en pie en muchas cosas. Entonces a veces necesitamos que el Señor vaya al sepulcro, donde hemos dejado morir aquellas cosas que nos están impidiendo que podamos dar la vida que el Señor quiere que demos. ¿Sí? Dios tiene cosas, pero nosotros metemos la mano y arruinamos muchas veces lo que el Señor tiene. Y me gusta tanto, y en estos días lo he hecho mía,
sin siquiera saber que estaba en este texto bíblico que he preparado. Pero ya hace mucho tiempo me gusta la oración, lo que dice el Señor. Le dice al Padre, yo sé que siempre me oyes. Y esa tiene que ser la certeza en nuestro corazón. Cuando ores, que sepas que Dios te escucha. Señor, yo sé que siempre me oyes. Esta tiene que ser una certeza en tu corazón. Cuando tú estés orando, termina tu oración hablando a tu alma con certeza y espíritu. Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Y el Señor oró de esta manera. Señor, no lo digo por nosotros dos, lo digo a causa de los que me están oyendo. Y ahí le dijo, saquen la piedra. Estaba decidido el Señor. Saquen la piedra. Señor, no sabes lo que va a salir de allá adentro. Y él gritó, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió saltando, no sé cómo, porque estaba atado. ¿Cómo salió? A ver, así como dice Erika. ¿Salió cómo? Otro milagro más. ¿Cómo lo hizo? Como ese dibujito, el pupinauta que saltaba, ¿no? Que saltando. ¿Cómo lo hizo? Otro milagro más. Pero salió fuera. Y nosotros necesitamos permitir que el Señor haga que alguien quite la piedra que está impidiendo que lo que está en mal estado dentro nuestro pueda salir y ser libre y ser sano. Muchas veces, así como esta piedra que fue quitado, necesitamos que alguien nos ayude porque no podemos quitar la piedra que hay en la puerta del corazón que nos impide que el Señor haga el milagro. Y qué buena que la iglesia es el lugar donde encuentro gente que saca piedras y abre las cuevas del sepulcro donde está allí algo que está muerto y que ya tiene hasta feo olor, ¿verdad? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación? Su silencio trajo llanto, pero el llanto luego se convirtió en fe y esperanza. Su silencio trajo una sensación de abandono. Nos abandonó el Señor. El silencio te trae una sensación de abandono, pero luego dio certeza de que siempre está. El silencio pareció falta de amor, de fidelidad. Nosotros los amigos de Él. Sin embargo, luego trajo un amigo que fue testimonio de la gloria del Señor. Sabe que Lázaro venían a verlo porque era testimonio de vida, de resurrección. También los enemigos, porque querían matarlo, pero el Señor estaba allí y Él era un testimonio de la gloria. ¿Sabes qué? Nuestras vidas, cuando dejamos que la obra maestra del Señor trabaje en los lugares muertos, somos de testimonio y gloria para el nombre del Señor. Cada uno de nosotros es un testimonio de la gloria del Señor. El Señor está en medio de cada una de nuestras situaciones. El Señor está presente en tu situación, aunque pareciera que no estás. Ellas le dijeron, si hubieras estado aquí, estaba aquí, estaba. Está a tu lado, está a mi lado. Y yo creo que este mensaje podría tener un montón de conclusiones, ¿verdad? Es un mensaje que puede animarnos a la fe. Es un mensaje que podríamos terminarlo animando con vida y resurrección, con el poder de Dios. Jesús quería mostrar el poder que Él tenía aún ante los enemigos. Decíamos que en Judea era un lugar donde estaban sus enemigos. Es decir, que era un lugar para mostrar su poder al enemigo, para mostrar el poder a los fariseos, pero también para mostrar su poder a aquellos que le buscaban a Él. Pero yo quiero decirte que este mensaje es para que tú sepas que Jesús está en tu asunto. Jesús está en tu silencio, en tu soledad aparente. El Señor está. El Señor está en el sufrimiento.
No es que a Él le gusta verte sufrir. Él está contigo cuando tú sufres. Él está contigo cuando estás en dolor. Él está contigo cuando estás de duelo. Él está contigo. Él está con nosotros en cada situación. Él no es un espectador. Él no va a la tumba como un espectador resignado. Él va porque sabe que hay propósito. Y el Señor está contigo. Él escucha tu oración. Él está contigo en todo tiempo para bendecirnos. ¿Sabe que el Señor está a nuestro lado? Y a mí me llama la atención porque a todos nos pasa que no fue en el tiempo de Marta y María, fue en su tiempo. A veces no está en nuestro tiempo, ¿sí? ¿A cuántos le pasó que no llegó en el tiempo que esperaban? Pero llegó en su tiempo. ¿Y sabes qué? Él amaba a Lázaro, él amaba a estas mujeres. Él amaba más que nadie a esta familia. No dudes de su amor. Cuando el enemigo venga a decirte que tú estás así porque eres un desecho y nadie le importa de ti, no dudes de su amor. No es pecado dudar, pero ve al Señor en busca de su ayuda que el Señor te va a dar. ¿Sabe que el silencio no es un indicio de que Jesús no está, sino que el Señor está en el proceso que quiere hacer en tu vida? Él está en el proceso que quiere. Tampoco el silencio es un indicio que el Señor no quiere hacer nada. No es una negación. Es simplemente un silencio que el Señor permite para que tú puedas buscarle y entender que Él está allí. A mí me impacta pensar que Jesús le habla a un cuerpo muerto. Le habla a un cuerpo muerto que era Lázaro, como si Él hubiera estado con vida. El Señor llama a las cosas que no son como si fuesen. Él da vida, Él vuelve a dar vida. Y esto nos tiene que alentar aún para predicar su palabra, porque Él da vida a los que están muertos por las mentiras, por los engaños, por el pecado. Él llama y da vida a los que están muertos. Hay una canción que nuestro hijo Federico, ¿no? Oyó durante mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, pero sí sé que oía por días, por noche, me levantaba por las madrugadas durante el día y la seguía escuchando. Para los que no saben, teníamos un hijo, Federico, que él se enfermó a los 29 años de edad. De repente, de un día para el otro, tuvieron que ingresarlo. Allí, él no tenía intestino grueso, allí descubrieron y tuvieron que sacarle también el intestino delgado. Y allí comenzó a sus 29 años toda una seguidilla de cirugías, muchas en las cuales quedó en coma, muy grave, casi muerto. Podemos decir que él tuvo 70 entradas a quirófano. Creo que a veces algunos en toda su vida no han entrado esa cantidad. Y muchas de esas, él me decía, yo sé, mami, que cuando entro tengo la posibilidad de no volver a salir con vida. Y él estuvo así en una máquina que lo alimentaba durante más o menos unas 20 horas y el resto de las horas trataba de organizar levantándose cuando podía, porque en momentos estuvo muy grave sin poder siquiera moverse, fue afectado de tantas cosas, pero en los momentos que él tenía, él trataba de andar, cocinaba para nosotros, aprendió a cocinar a pesar de que él no podía comer. Él cocinaba para que nosotros no dejáramos de comer y así trataba de seguir. Ahora su vida mostraba, no hablaba mucho, pero su vida mostraba la presencia y la fortaleza del Señor. Y sabe que su ilusión era que él estaba esperando el trasplante de los órganos. A él le hicieron un trasplante de 7 órganos y bueno, el Señor quiso que una bacteria, después de luchar 5 años con cirugías en los cuales estuvo muerto, pero una bacteria luego el Señor se lo llevó.
Y unos meses antes estaba continuamente una canción que quizás no la entendía plenamente. Y a veces, por eso digo que el sufrimiento es parte de un proceso que a los humanos no nos gusta, pero el sufrimiento nos forma, porque el Señor también fue perfeccionado por lo que padeció. Fue perfeccionado. Y uno dice, Jesús, sí, así dice esos textos que no los entiendes en la palabra, pero el sufrimiento a veces nos lleva a entender situaciones. Y cuando yo lo veía en ese sillón donde estuvo casi los últimos años, y yo le decía, hijo, de vuelta esa canción. Claro, quizás para mí era una canción importante, pero para él decía mucho. Quizás podemos ponerla y mira la letra. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar. Es aquella noche fría la que quiero evitar. El sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Es la sensación de la lejanía del Señor. Que las fuerzas se me agotan y el día está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Entendiendo que el Señor está. Me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. Y era mi amor. El sonido del silencio donde sé que escucharás. El susurro de mi canto y el grito de mi llamar. El llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está. Aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza. Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás. Eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, Amén. pronto sé que Amén. me hablará. Pronto sé que me hablará. Amén. Dice que ese silencio te lleva a la eterna libertad. Y quizás sí, Fede estaba sintiendo que ese silencio, que esa profundidad del Señor le estaba preparando para una eterna libertad. Y sabes que es tan importante entender que si estás en Betania, estás en el lugar en donde al Señor le gusta ir. Tú tienes que ser la familia de Lázaro. Es el lugar donde el Señor le gustaba estar. Ese silencio es parte de un proceso.
seguramente que Marta y María ni Lázaro fueron los mismos luego de ese tiempo. No fueron los mismos. Algo pasó, lo conocían, habían estado con él, habían conversado, habían comido, habían escuchado sus enseñanzas. Ahora ya había más profundidad en su conocimiento. Sabe que cuando pasamos tiempos en los cuales no nos llevan las emociones, no nos llevan porque tengo ganas, sino camino en medio de ese silencio, viendo al Señor de lejos quizás, porque mi visión me da que está lejos, pero Él está cerca. Esta canción, si la escuchas con atención, tanto la primera parte como la segunda, ves como el proceso va una canción ungida. Y así en nuestras vidas necesitamos que Dios procese dentro nuestro lo que está podrido. Él tiene la capacidad de hacer de lo podrido algo bueno y comible, ¿verdad? Ninguno de nosotros es capaz. Lo tiramos a la basura lo que está podrido. Él de lo podrido, de lo que no es, de lo que no sirve, Él puede hacer algo para la gloria de su nombre, como fue Lázaro. Amén. Nos ponemos de pie. Señor, te agradecemos por tu amor. Señor, te agradecemos aún por ese silencio que no nos gusta. Señor, porque no nos gusta cuando estás callado. Nos gusta saltar, cantar. Nos gusta sentir en nuestro corazón emociones que tú estás. Pero Señor, queremos decirte en esta mañana que aún en tu silencio sabemos que tú estás. Y aunque, como dice esta canción, aunque pareciera que el barco se nos hunde, vamos a poder nadar porque tú estás en medio de esta situación. Y quizás, Señor, estamos pasando un tiempo donde pareciera que nuestro barco está por la tormenta azotado, donde pareciera que nuestra situación en la que estamos pasando está ya en el sepulcro hace muchos días. Señor, en esta mañana queremos decirte que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestra esperanza. Yo te invito que si estás pasando un tiempo difícil, en donde sientes que pareciera que ya no va nada, que ya ni mi corazón siente, que estoy como en un sepulcro, donde también está una piedra que no me permite ver. Yo te invito a que des un paso de fe al altar para decir, Señor, yo sé que pronto me hablarás. Yo sé que este tiempo en el cual estoy pasando, Señor, es un tiempo en el cual tú estás trabajando con nuestra vida, con mi vida. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta mañana. El Señor obra aún en medio de las situaciones que a nosotros nos parece imposible. El Señor obra. El Señor está obrando en tu vida. El Señor está obrando en tu corazón. El Señor está obrando en tu familia. El Señor está obrando en tu economía. El Señor está obrando en tu trabajo. El Señor está obrando en tu salud, en tu sanidad. El Señor está obrando. El Señor está obrando en aquella área donde pareciera que ya no hay más nada que hacer. Tú eres, Señor, el que trae sobre nuestras vidas esperanza. Señor, y en esta mañana pido esperanza para cada corazón que está, Señor, decepcionado. Quizás como Marta y María, decepcionados de que tú llegarías en otro momento. No llegaste al tiempo,
Señor, decepcionados, pero seguros y convencidos de que tu poder es grande y que tú puedes hacer todas las cosas nuevas. Señor, en esta hora, Señor, enviamos tu palabra de bendición para cada uno de los que están pasando, Señor, una situación de dolor, una sensación de angustia, una sensación de donde no hay respuesta. Pero tú estás, oh Dios. Tú estás. Jesús llamó a Lázaro. Le habló a un cuerpo muerto, como si Lázaro estuviera vivo, porque Él es Dios, quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Yo sé que aquí hay quienes tienen situaciones que están en límite, situaciones de familiares, situaciones de salud, situaciones personales que pareciera que están al límite. Parece que si no están muertas, ya se han muerto. Yo te pido que pienses en aquello en el cual tú ni siquiera ya quieres oír hablar. Y permitas que el Señor vaya a ese sepulcro para darte una palabra de vida, una palabra de fe y una palabra de esperanza. El Señor va al sepulcro en esta mañana con expectativa, no como un derrotado, sino con expectativa, con propósito. El Señor va al lado de tu situación, de tu padre Fabi. Va al lado de él. Una situación en donde ya no da más. Pero pide que alguien saque la piedra. Piensa en la situación donde estás. Y si tú no puedes sacar la piedra, pídele a alguien que ore por ti, que saque la piedra. Amén. 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 El milagroso está a tu lado. El que te oye, el que te escucha. Aunque esté en silencio, Él te escucha. Dentro nuestro surge la oración y decir: Señor, no te tardes. 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 Señor, ven al auxilio. Mira mi familia, Señor, está destruida. Señor, tengo el corazón roto. Y quizás hasta mi corazón da mal olor. Pero tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. Tú eres Dios, tú eres Dios. Tú eres Dios, tú eres Dios. Día de resurrección. Día de resurrección. Que resucite tu fe en el corazón. Que resucite esperanza en tu corazón. De poder ver las cosas que hasta aquí no eran como que son.